Buenas tardes, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Gracias damos a Hachén, nuestro eterno Dios, porque nos permite poder hablar de la palabra del Señor como cada fin de semana lo estamos haciendo. Hoy día vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de en el libro de Miqueas, en el capítulo 6, en el versículo 6. Vamos a leer algunos versículos y vamos a estar reflexionando hoy día de acuerdo a unas palabras que menciona Miqueas aquí en su libro, en estos capítulos que vamos a leer. Así que les pido entonces que abran sus Biblias en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 6, donde dice lo siguiente: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceites? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ese es lo que vamos a estar, lo que vamos a analizar hoy día. Porque Miqueas dijo estas palabras, ¿ya? Así que les voy a pedir entonces que veamos un poco el contexto de lo que Miqueas está diciendo aquí en este capítulo 6, versículo 6 al versículo 8, donde acabamos de leer. Así que vamos a ver un poquito el contexto de esto para poder entender, ¿no es cierto?, estas palabras que menciona Miqueas, estas preguntas que Miqueas le hace al pueblo de Israel, ¿no es cierto? ¿Con qué me presentaré ante Jehová? ¿Ya? Así que les voy a pedir que vamos al primer capítulo de Miqueas para poder entender el contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿ya? Miqueas capítulo 1, versículo 1, Miqueas dice lo siguiente: palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Primero Miqueas comienza diciendo en su libro, ¿no es cierto?, que vino a él palabra de Jehová, ¿ya? Y que esta palabra que el Señor le entrega a Miqueas, esta visión del futuro del pueblo de Israel, de algunos acontecimientos que van a ocurrir, ¿ya? Le entrega esta visión o estas palabras en el periodo donde gobernaron estos tres reyes, ¿ya? El rey Jotán, Acaz y Ezequías. Ya en ese periodo de donde gobernaron estos tres reyes es que Jehová se le manifiesta a Miqueas y le entrega esta visión, ¿no es cierto?, de los acontecimientos que van a ocurrir en el pueblo de Israel, ¿ya? En el versículo 2 del capítulo 1 de Miqueas, en el versículo 2, dice lo siguiente: oíd pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Aquí estas palabras que menciona Miqueas en el versículo 2, ¿ya?, donde dice: oíd pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, ¿ya? Estas palabras
que menciona aquí Miqueas en su libro, esta visión, estos acontecimientos que iban a ocurrir en Israel, ¿ya? Son tan importantes porque hay acontecimientos, hay profecías, hay visiones en la Biblia que algunas fueron para cierto tiempo, pero aquí en este caso, estas palabras que va a mencionar Miqueas, ya estas palabras que le entrega Jehová, el Dios eterno del cielo, esta visión, esta visión con respecto a hechos que iban a ocurrir en Israel, son tan importantes porque estos hechos iban a ocurrir en el periodo que ellos estaban, iban a ocurrir a más futuro, pero también hay palabras que iban a ocurrir en el tiempo final digamos, de la humanidad, antes que Cristo se manifieste. E incluso menciona aquí el libro de Miqueas ya acontecimientos que van a ocurrir en el gobierno de Cristo aquí en la tierra, ¿ya? Entonces está bien que Miqueas diga, ¿no es cierto?, oíd pueblos todos, ¿ya? Oíd pueblos todos, está atento, tierra y cuanto hay en ti. Es decir, todos debemos oír estas palabras porque en estas palabras que Dios le muestra a Miqueas, en esta visión, en esta profecía que iban a ocurrir a tiempo futuro, también los involucraba a nosotros en la actualidad. Así que Miqueas comienza diciendo en el versículo 2 que escuche toda la tierra, todos los pueblos, sin importar en la época que estuviésemos viviendo, porque en el libro de Miqueas vamos a encontrar hechos que iban a ocurrir en el tiempo de Miqueas, en el tiempo futuro y en el tiempo final, incluyendo el tiempo donde Cristo va a estar gobernando en la tierra, ¿ya? Eso es importante. ¿Qué cosas tenemos que oír? ¿Ya? ¿Qué cosas tenemos que oír? ¿Qué fue lo que Dios le mostró a Miqueas? ¿Qué cosas le dijo a Miqueas? Que Miqueas, ¿no es cierto?, comienza diciendo que todo el mundo escuche estas palabras, ¿ya? En el versículo 3 dice lo siguiente: porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y ahollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. ¿Ya? Dice, todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Ya? Es decir, Dios iba a visitar la tierra, ¿ya? Los montes, ¿no es cierto?, se iban a desvanecer delante de él, ¿ya? Y una serie de acontecimientos que iban a ocurrir en la tierra por causa del pecado de Jacob, ¿ya? Y por la rebelión de la casa de Israel. Dice, ¿cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria montes de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle, y descubriré sus cimientos, y todas sus estatuas serán desplazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y de dones de rameras volverán. ¿Ya? Esa es una de las cosas que Jehová le menciona y le declara a Miqueas, ¿ya? Que él va a visitar la tierra, que en el fondo va a castigar la tierra por estos pecados, por el pecado de Jacob y por el pecado de la casa de Israel. Es decir, en el tiempo de que Miqueas habla estas cosas y le son declaradas por parte del Eterno, ¿ya? El pueblo de Israel se había desbandado, se había
descaminado, ya estaba lleno de ídolos, ¿ya? Estas palabras, como lo menciona en el capítulo 1, en el versículo 1, Miqueas, ¿no es cierto?, fueron dadas por Dios en el periodo de estos tres reyes que gobernaron, ¿no es cierto?, Jotam, Acaz y Ezequías, ¿ya? Esto más o menos tiene que haber ocurrido en el año 730 al 685, más o menos. Las fechas siempre son un poco aproximadas, ¿ya? Por supuesto, estas palabras fueron dadas a Miqueas antes de que el imperio babilónico invadiera Jerusalén, destruyera el templo, se llevara a la mayoría cautivos, ¿ya? Estas palabras que recibe Miqueas las recibe mucho antes ya de que Babilonia invada a Jerusalén, por lo menos unos 80 a 100 años antes de que Babilonia invada a Jerusalén. Ese es más o menos el año, el periodo donde Miqueas recibe esta revelación con respecto a los acontecimientos que iban a ocurrir en el futuro de parte del Eterno, ¿ya? Esas son las cosas que iban a ocurrir, ¿ya? Pero, ¿qué cosas estaban haciendo los judíos en la casa de Judá que molestó tanto a Jehová, ¿ya? Son mencionadas aquí algunas de estas cosas. Por ejemplo, en el capítulo 3 de Miqueas, en el versículo 9 en adelante, dice lo siguiente: oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruina, y el monte de la casa como cumbres de bosques. ¿Ya? Aquí Jehová le declara las cosas, algunas de las cosas que le molestaron a Jehová, por las cuales él ha decidido, ¿no es cierto?, castigar a Judá, castigar a Israel, castigar a Jerusalén, ¿ya? Por los pecados que estaban cometiendo los gobernantes mayormente, por supuesto, y arrastraban al pueblo también a la idolatría, a la maldad, ¿ya? Y aquí menciona algunas cosas que son interesantes que estaban haciendo las autoridades de Israel, ¿ya? Dice que sus jefes, o sea, los que tenían que juzgar al pueblo, hacer como de jueces, como de fiscales, como conocemos nosotros el día de hoy en nuestro país por lo menos, ¿ya? Los jueces que conocemos también a través del mundo entero, donde ellos juzgan al pueblo, ¿no es cierto?, al ciudadano. Bueno, estos jueces estaban juzgando por cohecho, es decir, recibían sobornos, recibían dinero, recibían algún bien, ¿ya? Y de esa manera ablandaban el juicio o no hacían juicio como correspondía, ¿ya? Al pueblo de Israel, ¿ya? Eso llama la atención porque lo estamos viviendo hoy día también, ¿no es cierto?, nosotros en nuestra sociedad, en nuestro país. Ya últimamente, ¿no es cierto?, hemos visto los noticieros y cómo las policías, como los jueces, como los fiscales se están corrompiendo, ¿no es cierto?, recibiendo dinero, obteniendo dinero
de ganancias deshonestas, ¿no es cierto? Hoy día hay mucho de lo que estaba ocurriendo en Judá, muchos de estos hechos están ocurriendo en la mayoría de los países de la tierra, la mayoría de las naciones que habitan este planeta Tierra, ¿ya? Muchos de estos países están viviendo exactamente lo que estaba ocurriendo en la casa de Judá, y esto es importante que lo digamos y lo consideremos, porque estos hechos que ocurrieron allá a Jehová le molestaron, y no tengo duda de que hoy día también le van a molestar las cosas que están ocurriendo en muchas naciones, ¿ya? Entonces, una de las cosas que le molestó a Jehová era que las personas que estaban encargadas de omitir un juicio recto, un juicio derecho, un juicio justo al pueblo, estaban siendo corrompidos por cohecho, ¿ya? Otra de las cosas que le molestó a Jehová, por las cuales va a castigar a Judá, ¿no es cierto?, va a castigar al pueblo de Israel, las menciona allí, ¿no es cierto?, fue porque los sacerdotes estaban enseñando la Torá, estaban enseñando la ley de Jehová, que es eterna, que es justa, que es misericordiosa, que es piadosa, ¿ya?, que es recta. Estaban enseñando la palabra de Dios por dinero, y eso le molestó a Jehová. También es un hecho que hoy día lo estamos viviendo en la mayoría de las naciones, ¿ya? Donde se ha levantado cuánto apóstol hay en este planeta, ¿no es cierto? Todo el mundo quiere ser apóstol, y gente, pastores, ¿no es cierto?, que se hacen llamar pastores, y infinidades de esta gente que enseñan por precio, es decir, enseñan la palabra y piden dinero a cambio de enseñar, de dar una enseñanza, de dar una lección, ¿ya? Esto le molestó a Jehová en el tiempo donde estaba Miqueas, ¿ya? Esto le molestó a Jehová. Por lo tanto, yo pienso que hoy día también a Jehová le está molestando esto de que muchas personas están enseñando por precio, pidiendo a cambio de una lección bíblica, a cambio pidiendo dinero, ¿ya? Entonces, esto considerémoslo y pensémoslo. O sea, a Jehová le molestó allá en el tiempo de Miqueas, en el tiempo de los reyes donde reinó Jotam, Acaz, Ezequías, ¿no es cierto? A Jehová le molestó esto, y ¿por qué no le va a molestar hoy día también? Si se están haciendo prácticamente las mismas cosas, los mismos pecados que se estaban cometiendo allá, se están cometiendo acá a nivel mundial, ¿ya? Consideremos eso también. Dice, y sus profetas adivinan por dinero. Es decir, toda la parte espiritual no se movía si no había dinero por medio, ¿ya? Eso le molestó a Jehová, ¿ya? Otra de las cosas que menciona aquí el libro de Miqueas, que Jehová le revela, está en el capítulo 4, donde Jehová también le muestra acontecimientos futuros correspondientes a nuestro tiempo y posterior a nuestro tiempo también, en el periodo donde va a gobernar Cristo, donde le dice lo siguiente: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de los montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos, y vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Qué le parece esta revelación que el eterno Dios le menciona a Miqueas, y que Miqueas la deja registrada en este libro, ¿no es cierto?, donde le habla de los acontecimientos presentes de nosotros y posterior a nosotros, ya en el gobierno de Cristo, ¿ya?
Dice, y él juzgará entre muchos pueblos y regirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Estamos hablando, ahí estas palabras están hablando ya del gobierno de Cristo, ¿no es cierto? Donde dice que Él va a enseñar desde Sión la ley de Dios, la palabra de Dios, y no por precio. Donde Él va a juzgar a las naciones con un justo juicio, y no por precio, no por cohecho como lo estaban haciendo los jueces de ese entonces. ¿Ya? También dice, ¿no es cierto?, que todas las armas que nosotros conocemos hoy día las vamos a fundir y con ellas vamos a hacer asadones para trabajar la tierra. ¿Ya? Hablando ya del gobierno de Cristo. Entonces, si nos damos cuenta, lo que dice Miqueas en el capítulo 1, en el versículo 2, oíd pueblos todos, ¿ya? Toda la tierra, todos cuantos habiten en la tierra, escuchen estas palabras, porque estas palabras estaban para el tiempo de Miqueas, estaban también para posterior al periodo de Miqueas y también para el tiempo futuro, es decir, abarcó varios años ya de estos acontecimientos que iban a ocurrir, incluyéndonos también a nosotros. Así que lo que dijo Miqueas está en lo correcto, ya donde él dice, ¿no es cierto?, que todos tenemos que oír, es decir, todos, se refería, ¿no es cierto?, tanto al periodo de él o a quien lea la Escritura hoy día, porque también le corresponde, digamos, de estas palabras que Dios le revela a Miqueas, también nos corresponden a nosotros, nos tocan a nosotros, ¿ya? Bueno, esas eran las cosas que estaban ocurriendo en Judá, por las cuales Jehová se molesta. Por supuesto, hay muchas otras cosas que Dios le dice a Miqueas, pero quise leer las principales para que tengamos un contexto de lo que vamos a hablar hoy día, ¿no es cierto?, que dijimos que íbamos a enfocarnos en el capítulo 6 de Miqueas, en el versículo 6 al versículo 8, ¿ya? Entonces, Miqueas ya hablando estas palabras, ¿no es cierto?, ya declarando los acontecimientos que van a ocurrir a causa del pecado que estaba ocurriendo en la casa de Judá, es que Miqueas hace esta pregunta, entonces le hace esta pregunta al pueblo de Israel, le hace esta pregunta a los que estamos escuchando, los que estamos oyendo hoy día la palabra del Señor, nos hace esta pregunta: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Con qué me presentaré? ¿Ya? Si de antes ya Miqueas menciona, ¿no es cierto?, la cantidad de pecados, la cantidad de faltas, la cantidad de situaciones que estaban ocurriendo, ¿no es cierto? ¿Con qué yo me iba a presentar ante Jehová ante tal magnitud de pecados que estaban cometiendo y que también en el día de hoy se están cometiendo? ¿Con qué nos vamos a presentar ante Jehová? Y es aquí donde él hace varias preguntas retóricas, ¿no es cierto?, porque la respuesta es obvia, ¿ya? Entonces él comienza diciendo, dice: me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año, que era lo común que se practicaba, ¿no es cierto?, pero ya era una práctica que se hacía continuamente, ¿ya?, pero sin ninguna meditación, ¿no es cierto?, y sin ningún arrepentimiento. Entonces él hace esta pregunta y dice: ¿con qué me voy a seguir presentando? ¿Con holocausto ante Jehová? ¿Con becerros de un año? ¿Ya? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? También le menciona esto porque
Hasta ese punto había llegado el pueblo de Israel. Incluso las familias, los padres, tomaban a su primogénito y lo quemaban vivo, como lo practicaban las naciones también paganas de aquel entonces, donde hacían sacrificios humanos, donde sacrificaban al primogénito de la familia, ya en honor a sus dioses. Israel también cayó en ese pecado. Por eso aquí Miqueas, le menciona esto y dice: de todos estos sacrificios que ustedes hacen, no sirve para presentarse y adorar al Dios Altísimo. ¿Ya? No sirven. ¿Ya? Y en el versículo 8, mire lo que le menciona a Miqueas aquí, dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, Él te ha hecho saber lo que es bueno, te ha hecho entender lo que es bueno. ¿Ya? ¿Y qué pide Jehová de ti? Y aquí le menciona tres cosas. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia, ¿ya? Y humillarte ante tu Dios. Tres cosas te pide Jehová. Le menciona a Miqueas. ¿Ya? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Si tienes que ir a presentarte ante Dios, eso es lo que está diciendo Miqueas. Si quieres presentarte ante el Dios Altísimo para adorarlo, ¿ya? Los holocaustos, inclusive tu primogénito, aunque lo quemes, lo pases por el fuego, no te sirve. Si quieres presentarte ante tu Dios verdaderamente y adorarlo, al Dios Altísimo, preséntate con justicia. Preséntate con amar la misericordia y preséntate humillado ante tu Dios. Eso le menciona Miqueas y le dice: esa es la forma correcta de que nos presentemos ante la presencia del Dios. ¿Ya? Y es aquí donde quiero detenerme un poquito en estas tres cosas que Miqueas le menciona al pueblo de Israel, ¿ya? Para que ellos entiendan que los sacrificios no los ayudan para expiar sus pecados o para cambiar. Que el sacrificio de su primogénito no le está sirviendo. Que lo único que sirve para presentarse ante Jehová es hacer justicia, amar la misericordia y presentarse con humillación ante el Dios eterno. ¿Ya? Eso es lo que vamos a analizar un poquito, ¿ya? Para ver a qué se refiere hacer justicia. ¿Ya? ¿Cómo me presento ante el Dios eterno? ¿Ya? Y que Él me considere, ¿no es cierto?, mi adoración de manera perfecta, ¿ya? Si yo me presento con justicia. Así que vamos a tratar de entender en palabras simples lo que es la justicia, ¿ya? Uno de los maestros que ha pasado por el mundo, ¿ya? El mejor maestro ha sido nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Porque Él predicó la verdad. Primeramente, predicó la verdad, anunció la verdad, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo, porque Él dio a entender la verdad de una manera simple, de una manera que todos lográramos entender esta verdad que Él estaba enseñando, ¿ya? Sin usar palabras, sin usar una jerga, sin usar un adorno, ¿ya? Para explicar la verdad que Él traía, ¿ya? La verdad que el eterno Dios había puesto en sus labios, que estaba escrito, ¿no es cierto?, en los rollos de aquel entonces, ¿ya? Y Él anuncia esta verdad con una simpleza de labios, de manera que hasta el más simple
de manera que hasta la persona que, ¿no es cierto?, tenía deficiencia para tener una comprensión, lograra entender esta verdad. Entonces, Jesús nos enseña esta verdad, ¿no es cierto?, de la manera más simple, de la manera más exacta, de manera que todos lográramos entender esta verdad. ¿Ya? Entonces, para entender qué es hacer justicia, dice, si tenemos que presentarnos ante Dios, los holocaustos no nos sirven. ¿Qué cosa nos pide Dios? Presentarnos con justicia, con amar misericordia y, ¿no es cierto?, presentarnos con humillación ante Dios. ¿Ya? Primero, justicia. ¿Cómo me presento con justicia ante Dios? Hacer justicia, ¿no es cierto? Como lo declara aquí, dice, como lo declara Miqueas, ¿no es cierto? Dice, oh hombre, te he declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová? ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, pero no cualquier justicia. No cualquier justicia. La justicia de Dios. Lo que Él ve como justicia. No lo que yo veo como justicia. Porque mi justicia, ¿no es cierto?, mi justicia tengo que compararla con la justicia de Dios, si está correcta o no está correcta. Entonces, si tengo que hacer justicia, tengo que hacer la justicia de acuerdo a la justicia de Dios. No a la justicia que nos impone un gobierno, no a una justicia que yo pienso que es la justa, ¿ya?, sino a la justicia que pertenece a Dios. ¿Ya? Ya voy a explicar bien esto de lo que es la justicia, ¿ya? En el hacer justicia, ¿ya? En el hacer justicia, por ejemplo, está mencionado, David menciona la justicia en el libro de los Salmos. Por ejemplo, en el Salmo 119, en el versículo 30, él dijo lo siguiente: escogí el camino de la verdad y he puesto tus juicios delante de mí. Es decir, mi justicia, lo que yo entiendo por justicia, lo que yo creo que es justo, lo deseché y elegí tu verdad y he puesto tu juicio, es decir, tu justicia delante de mí. Ya, eso menciona David, ¿ya? Segundo, otra cosa que menciona David también en el libro de los Salmos, en el capítulo 37, versículo 25, él también menciona una consecuencia del hacer justicia, pero no la justicia que nosotros queramos, sino la justicia de Dios. Una de las consecuencias que menciona David dice, joven fui y he envejecido, y no he visto nunca a un justo desamparado, ni a su simiente que mendigue el pan. A un justo. ¿Y qué es un justo? Un justo es una persona que practica la justicia, pero no la justicia mía, no la justicia que me impone un gobierno que puede estar equivocada o puede estar contra la justicia que Dios tiene. ¿Ya? Entonces, David menciona y dice, nunca yo he visto a una persona justa, es decir, nunca he visto a una persona que practica la justicia, pero la justicia que viene de Dios, lo que Dios considera como justicia. Nunca he visto una persona que practique la justicia de Dios, que haga la justicia de Dios. Nunca he visto a esta persona, ¿no es cierto?, que, como lo menciona en el Salmo 137, versículo 5, ¿ya? Nunca he visto, ¿no es cierto?, a un justo desamparado, ¿ya? Nunca lo he visto desamparado, ni a sus descendencias mendigar el pan.
con respecto a la justicia, ¿ya? Después vamos a explicar un poco más lo que es la justicia. Vamos a ver ahora lo que es amar misericordia, ¿ya? ¿Qué es amar misericordia? No es lo mismo que tener misericordia. Amar misericordia es parecido, pareciera similar, pero es mayor que tener misericordia. ¿Ya? Amar misericordia es otra cosa, ¿ya? Que la voy a explicar un poquito con algunos ejemplos para poder entenderla, ¿ya? Como por ejemplo, David llegó un momento ya de su vejez, su reinado estaba ya, podríamos decirlo, estable, ya estaba alejado de las batallas. David llegó a entender la ley de Dios de una manera más profunda, ya llegó, se les abrieron los ojos del entendimiento y llegó a entender la ley de Dios de una manera espectacular, maravillosa, que él lo menciona, ¿no es cierto? En la mayoría de los salmos menciona la ley de Dios y cómo la explica y cómo, ¿no es cierto?, él da a entender cómo él entiende la ley de Dios, ¿ya? Entendiendo esto, él ya en su vejez, un día dice, ¿ya? ¿Habrá alguien vivo de la casa de Saúl para yo poder hacer misericordia? Y Saúl fue una persona que le hizo mucho daño a David. Lo siguió por mucho tiempo para matarlo. Le destruyó su matrimonio. Le hizo una serie, ¿no es cierto?, de problemas a David, ¿ya? Para que no llegara al reinado, ¿ya? Movido por la envidia, por los celos, porque Jehová lo había escogido como rey, ¿ya? Y le hizo mucho malas a David. Pero imagínense, pasaron los años, Saúl estaba muerto, y un día en el palacio él se hizo la pregunta, ¿quedará alguien vivo de la casa de Saúl a quien yo le pueda hacer misericordia? ¿Ya? Bueno, y usted la historia ya la conoce, ¿no es cierto? La historia maravillosa que a todos nos gusta, ¿no es cierto? Mefiboset, ¿ya? Cómo lo traen al palacio, una persona postrada, ¿ya? Lisiada de sus dos piernas, menciona la Biblia, ¿ya? Una persona destruida completamente, que él mismo le dice al rey David, ¿quién soy yo para que tú hagas esto conmigo? No soy más que un perro muerto. Así se miraba Mefiboset, ¿no es cierto? Y él se consideraba de esa manera, y usted entenderá lo que está diciendo, ¿no es cierto? Mefiboset, al sentirse un perro muerto, es decir, todo el mundo se aleja de mí, porque cuando usted ve a un perro muerto, sobre todo cuando lleva varios días, ¿no es cierto?, usted no quiere ni pasar por el lado de ese perro muerto, porque el olor es fuerte, ¿ya? Y uno se aleja. Entonces con Mefiboset pasaba lo mismo, todos se alejaban de él, y le dice, ¿quién soy yo para que tú te acerques a mí, a David, para que tú hagas misericordia conmigo? Soy un perro muerto y sin embargo tú te acercas a mí, no te alejas como se alejan las demás personas de mí, ¿ya? Entonces, para entender qué es amar misericordia, para poder explicar esto, quiero tomar este caso de David, porque eso explica qué es lo que es amar misericordia. Amar misericordia es hacer el bien, inclusive a aquellas personas que te han hecho mal, tenderle la mano, ¿ya? Y David amó la misericordia, no hizo misericordia, fue más allá, amó la misericordia, tanto así que le dice a Mefiboset, ¿no es cierto?, todo lo que era de Saúl, de la persona que me hizo daño, no le dijo de esa manera, pero de la persona que le había hecho daño a David, ¿no es cierto?,
David no lo consideró y le dice, todo lo que era de Saúl te lo daré a ti, te lo devolveré a ti. ¿No es cierto? Y no solo eso, como David amó la misericordia, fue más allá y le dijo, pero tú estarás todos los días a mi mesa, te sentarás conmigo a comer todos los días. Eso es amar misericordia, no hacer misericordia. Dios quiere más que hacer misericordia, Dios quiere que tú ames la misericordia. Inclusive a aquellas personas que a ti te hicieron daño. Entonces cuando hagas eso, puedes entender que tú estás amando la misericordia y no haciendo misericordia. Amar misericordia está más alto que hacer misericordia. ¿Ya? Dios con nosotros ama la misericordia. Ama la misericordia. ¿Ya? Porque no mereciéndolo, Él nos proveyó de un Mesías para que diese la vida por nosotros, en rescate por nuestros pecados. ¿Ya? Él ama la misericordia y quiere que nosotros también amemos la misericordia. ¿Ya? También después lo vamos a explicar de una manera más profunda, más simple, para entender la justicia, qué es lo que es hacer justicia, qué es lo que es amar la misericordia y qué es lo que es humillarse ante Dios. ¿Ya? Mire, para tratar de explicar estas tres cosas que Miqueas dice que Jehová nos pide tres cosas: hacer misericordia, hacer justicia, amar misericordia y presentarnos de una manera humillada ante el Eterno. ¿Ya? Quiero que meditemos en la parábola del hijo pródigo. ¿Ya? Esta es una parábola parábola muy completa, porque la verdad que encierra muchas enseñanzas y abarca muchos misterios del plan de salvación. ¿Ya? Por eso quiero usar la parábola del hijo pródigo para explicar hoy día lo que es hacer misericordia, lo que es hacer justicia, lo que es amar misericordia y lo que es presentarse con humillación ante Dios. Mire, sé que la mayoría conocemos la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo comienza en la casa del padre diciendo: yo encuentro injusto esperar que mi padre muera para obtener la herencia que me corresponde, la parte que me corresponde. ¿Ya? Él encontró injusto eso. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Va donde el padre y le dice: ¿por qué no me das la parte que me corresponde de la herencia? ¿Ya? Porque yo encuentro injusto esperar que tú mueras. ¿Se imaginó? ¿No es cierto? ¿Y por qué no me das la parte ahora que me corresponde para yo irme, ¿no es cierto?, y vivir mi vida de acuerdo a mi justicia, a mi manera, como yo veo la vida? Le insistió tanto al padre, ¿no es cierto?, lo agobió tanto, que el padre le da la parte de la herencia que le corresponde, y el hijo, ¿no es cierto?, a los pocos días toma todas sus cosas y se va de casa. ¿Ya? Porque consideró que la justicia que había en su casa no era la correcta, no correspondía, y fue a vivir la vida de acuerdo a su propia justicia. Bien, cuando ya le ocurrió lo que todos nosotros sabemos, vuelve en sí, ¿no es cierto? Ahora está pensando con los 5 sentidos, ¿ya? Le llegó la cordura, le llegó la sensatez al cerebro, le funcionaron las neuronas, y él ahora se da cuenta
que su justicia no era la verdadera justicia, no era lo justo. Y se da cuenta que él, en su justicia, que él pensaba que era justa, pecó. ¿Y contra quién pecó? Lo primero que él dice, he pecado contra el cielo. Es decir, he pecado contra Dios. ¿Por qué pecó contra Dios? Porque pensó que su justicia era justa y cuando se dio cuenta que su justicia estaba contra la justicia de Dios, lo que Dios mira por justicia. Es lo primero. Entonces, él, considerando esto, él dice, ahora me veo en problemas porque de acuerdo a la justicia, a la verdadera justicia, yo ya no soy digno de que mi padre me llame hijo en la verdadera justicia, por lo que hice. Él piensa así. Ya no soy digno de ser llamado hijo de mi padre, porque de acuerdo a la justicia de Dios, ya no es justo. ¿Por qué piensa él así? Porque había una ley en Israel que cuando un hijo se desbandaba, cuando un hijo se emborrachaba, cuando un hijo estaba constantemente emborrachándose, cuando un hijo estaba constantemente en soberbia con su padre, no le hacía caso y se ponía en rebeldía con su padre tenía que acusarlo con los jueces de Israel. Había una ley. Tenía que acusarlo con los jueces de Israel y los jueces analizaban el caso. Si eso era así, le daban muerte a piedras. Y el hijo conocía esa ley. Y él se da cuenta ahora que lo que hizo, el pecado que él cometió, la falta que él cometió con respecto a Dios y a su padre, ¿no es cierto?, le esperaba este castigo. Y ya no era digno de ser llamado hijo de su padre. ¿Pero qué dice él? Pero me voy a levantar, voy a ir donde mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra Dios porque le falté a la ley de Dios, a la verdadera ley, a lo que él mira como justicia. Es decir, fallé a la justicia santa, a la justicia que Dios estableció en este mundo. Le fallé. He pecado contra el cielo, pero también he pecado contra ti. Él piensa de esa manera y se voy a ir a mi padre, le voy a decir lo siguiente: he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Ya no soy digno que tú me llames tu hijo. Es decir, porque la justicia era la correcta. La justicia decía que él ya, por lo que hizo, no era hijo de su padre. No merecía el título de hijo de mi padre, de acuerdo a la ley. Pero ¿qué es lo que hace él? Él piensa y dice, pero me voy a humillar y le voy a decir, Padre, hazme como uno de tus jornaleros. Entonces, en esta parábola encontramos el hacer justicia, el amar misericordia y el humillarse. Cuando el hijo pródigo va a la casa de su padre, mire lo que ocurre. Su padre lo ve que viene de lejos y no lo reconoce, no hasta cuando él está un poco más cerca. Pero mire lo que ocurre aquí. ¿Cuál era el procedimiento que tenía que hacer? El padre tenía que tomar al hijo, llevarlo ante los jueces y acusarlo por lo que él había hecho. Los jueces
le iban a imponer el castigo, ¿no es cierto?, que lo más probable en este caso era la muerte por lo que él había hecho. ¿Ya? Eso era lo que tenía que ocurrir. ¿Ya? Eso era lo que tenía que ocurrir. ¿Ya? Cuando su padre lo ve que viene, ¿no es cierto?, y ya reconoce que es su hijo, mire lo que ocurre aquí. El padre es movido por la misericordia, pero no por la justicia. No por la justicia, es decir, él tenía que ir a buscar a su hijo, llevarlo ante los jueces y hacer el procedimiento que yo les mencioné. Pero él dice en la Biblia que fue movido por la misericordia, saltándose el juicio. ¿Por qué? ¿Por qué él no hace el juicio y se salta y ama la misericordia? Y va a donde su hijo, lo abraza, se echa sobre su cuello, lo besó, sin que el hijo todavía dijera una palabra. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hizo el conducto regular de la justicia? ¿Por qué se saltó la justicia y llamó la misericordia? Pasó a amar la misericordia, porque su hijo le había hecho daño. Y merecía la justicia, era lo justo. Pero el padre se saltó la misericordia, perdón, la justicia, el hacer la justicia, que era justo por los demás, ¿no es cierto? Se saltó esa parte y se fue a amar misericordia. Es decir, voy a hacer misericordia con la persona que me hizo daño. ¿Qué ocurrió? ¿Qué hizo que se saltara la justicia? La humillación. La humillación hace que nos saltemos a veces el juicio de Dios. La humillación. Entonces, cuando el padre ve a su hijo que viene y lo ve en una actitud de cabizbajo, de humillado, el hijo no tenía que decir ninguna palabra porque su actitud, su forma de caminar, el rostro que traía, cabizbajo, ¿no es cierto?, no tuvo que decir nada para que el padre se diera cuenta que esa persona venía humillada. Y la humillación, mi amado hermano, la humillación nos quita el juicio. Lo dice la palabra del Señor. A un corazón humillado, yo no lo puedo despreciar. Cuando el padre ve que viene el hijo de esta manera, lo abraza y se olvida de la justicia, se salta la justicia y hace todo lo contrario. Lo abraza, lo besa, lo manda a vestir, pone anillo en sus manos, hasta hace una fiesta, una celebración. Y en esta parábola del hijo pródigo, ¿ya?, encontramos estos tres pasos que Miqueas menciona aquí. Dice: hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Esas tres cosas te pide el Señor. ¿Qué hizo el hijo pródigo? El hijo pródigo hizo justicia. Es decir, voy a ir donde mi padre y voy a reconocer que pequé contra Dios, que falté a la ley de Dios, que pequé contra mi padre. Eso es hacer justicia. Reconocer que me equivoqué en mi justicia, en lo que yo creía que era justicia, que yo pensaba que era justo. ¿Cuántas veces hemos actuado pensando que las cosas las estamos haciendo con justicia? Pero cuando ponemos esa justicia paralela al ladito de la justicia de Dios, nos damos cuenta que la justicia mía es como trapo de inmundicia, como lo dice la Biblia.
¿Cuántos padres en su casa a veces ponen reglas en la casa, ponen leyes en la casa para sus hijos, para todos los que habitan bajo su techo, ¿no es cierto? Y estas leyes no están de acuerdo con la justicia de Dios. Y en la casa a veces hay discusiones, hay peleas, hay pleitos, hay borracheras, hay mala administración de dinero, el dinero no rinde a veces en una casa. ¿Qué pasa? Pero estamos guiando nuestro hogar de acuerdo a la justicia de Dios. Porque el no estar actuando de acuerdo a la justicia de Dios me trae consecuencias negativas, malas. Pero si yo actúo de acuerdo a la justicia, me apego a hacer justicia, pero a la justicia de Dios, como Él ve la justicia, como Él considera la justicia, ¿ya? También traigo consecuencias, pero buenas. Tal como lo dijo David. Joven fui y he envejecido, y nunca he visto a un justo que quede desamparado en la vida, o que su simiente, que su descendencia ande mendigando el pan. Nunca lo he visto, dijo David. Cuando uno hace justicia, pero de acuerdo a la justicia de Dios, cuando uno ama la misericordia, que ya traté de explicarlo en palabras simples, que es lo que es amar la misericordia, no es hacer misericordia, es ir más allá de hacer misericordia. Y para entenderlo, como lo dije antes, ¿no es cierto? Una de las maneras de entender qué es lo que es amar misericordia, pues amar misericordia es hacerle bien, bendecir a aquella persona, que incluso aquella que te hizo daño. ¿Ya? Bueno, tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo estando en la cruz crucificándolo. Él oró al Padre, dijo, no les consideres este pecado. ¿Ya? Miqueas, en el capítulo 6, en el versículo 11, menciona también, él dice, daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosa. ¿Lo daré por inocente? Si tal como dice en el versículo 8 del capítulo 6 de Miqueas, donde dice, hombre, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Él te ha hecho saber lo que es bueno. Te ha hecho entender lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solo 3 cosas. Hacer misericordia. Hacer justicia. Amar misericordia. Y humillarte ante tu Dios. 3 cosas. ¿Ya? Que el Señor de paz pueda bendecirle. El día de mañana se celebra acá en Chile, ¿no es cierto?, el Día de los Evangélicos. Sean todos muy bendecidos, ¿ya? Van a haber muchos eventos a nivel país, ¿no es cierto? Muchos evangélicos se van a reunir para celebrar este día en las calles, culminar en las plazas de sus ciudades, ¿no es cierto?, con algún tipo de evento o reunión en algún templo, ¿no es cierto?, donde se van a reunir los hermanos también a celebrar este día, ¿ya? Y reflexionando con respecto a la palabra del Señor hoy día, ¿no es cierto?, con respecto a los evangélicos. Por supuesto me considero uno de ellos, ¿ya? Pero una de las cosas que debemos pensar es cómo nos ve la gente que no es evangélica, ¿ya? Cuando le preguntan a ellos qué es lo que es un evangélico, ¿qué piensan de nosotros? ¿Son las personas que salen a predicar a la calle? ¿Son las personas que pasan, ¿no es cierto?, cada domingo con la Biblia bajo el brazo?
¿ya? Son las personas que van de eterno a la iglesia, que las hermanas van con... a los evangélicos son las hermanas esas que van con faldas largas a la iglesia. ¿Cómo nos ven? ¿Ya? Y aprovechando la reflexión de la palabra del Señor el día de hoy, creo que la mejor forma de que vean a los evangélicos sería esta: los que hacen justicia, los que andan en la vida con justicia. ¿Ya? Cuando le pregunten a una persona inconversa, a una persona que no es evangélica, le pregunten qué es lo que es un evangélico, qué lindo sería escuchar de sus labios decir: ah, son las personas que hacen justicia, son las personas que son justas, son las personas que aman la misericordia, no que hacen misericordia, sino que aman la misericordia. Los evangélicos son las personas esas personas que se ve, que se nota que son personas humilladas ante Dios. Esas debieran ser las características que debiéramos tener, ¿no es cierto? Que el mundo debiera ver en nosotros. Que cuando vean a un evangélico, vean una persona que hace justicia, una persona que ama la misericordia y una persona que se humilla ante Dios. No una persona altiva, no una persona egoísta, que nunca está dispuesta a ayudar, que este me la hizo, este me la paga. ¿Ya? Una persona que es justa en la vida, que no anda con engaño, ¿no es cierto? Que no anda alterando la pesa, que no anda alterando las medidas. De esta manera, ¿no es cierto?, debiéramos caracterizarnos los evangélicos, para que cuando le pregunten a la gente que no es evangélica, que no es conversa, ¿no es cierto?, que no es convertida, puedan ellos decir de nosotros estas características que ya le mencioné. ¿Ya? Así que bendiciones para este día, para esta semana que viene, ¿no es cierto? Disfrútenla junto a su familia y no dejen de estar descubriñando y leyendo lo que es la palabra del Señor. Si Dios nos permite, nos veremos ya el próximo domingo a través de otra enseñanza donde compartimos la palabra del Señor, ¿no es cierto? Y disfrutamos de ella. Así que bendiciones y hasta la próxima.